Saludos cordiales. La ocasión importante para reflexionar en torno a la posibilidad de un estudio de posgrado. Sí. Soy el doctor Juan Fernando Luna Melchor, doctor en educación, y me voy a permitir compartir con ustedes unas reflexiones en torno a esto, ¿verdad? Una primera pregunta que nos podemos realizar es: ¿un posgrado para qué? ¿Ya? En definitiva, con el devenir de las ocupaciones o de nuestra historia laboral, en lo que menos pensamos muchas veces, pues es en volver a la escuela. Hoy por hoy vemos cómo en el entorno laboral se nos va exigiendo estar a la vanguardia, responder a los retos que se nos van presentando, y se ha venido llevando a cabo un proceso de calidad a través de las normas de competencia laboral. Es una de las formas a través de las cuales se ha logrado que muchas empresas, industrias, de todo tipo, de cualquier giro, busquen incentivar a sus colaboradores para responder mejor a las necesidades o innovaciones, o ellos mismos sean los artífices de estas innovaciones en el devenir de las nuevas etapas que se van presentando tanto en la economía como en los servicios, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma o de manera muy breve, a través de las normas de competencia laboral, pues se da respuesta inmediata a estos requerimientos. Sin embargo, siempre es importante considerar que un posgrado tiene una relevancia, ¿sí? De entrada, definamos qué es lo que vamos a llevar a cabo en esta charla. Tendremos cuatro cosas, ¿verdad? Primero, ¿qué cosa es un posgrado? Después, los tipos de posgrado que existen, porque también habría que hacer esta aclaración. De repente yo puedo tener una idea de un posgrado y ingreso a uno y resulta que no era como me lo imaginaba, ¿sí? Era mucho mejor, o no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros tengamos o tomemos la decisión o tengamos la inquietud de llevar a cabo un posgrado, estudiar un posgrado, tengamos claridad en los tipos que existen. Son dos en concreto, los comentaremos. Y bueno, en torno a los posgrados en educación, ¿verdad? Constantemente escuchamos ofertas educativas que tienen que ver con una maestría en educación, con un doctorado en educación, y le he dado este dato de mitos y realidades, ¿no? Entonces vamos a ahondar un poquito en ello. Y por último, bueno, al final, ¿dónde y cómo empezar? ¿Verdad? Si es que yo me decido, me inclino, me interesa un posgrado en el área de la educación, ¿dónde puedo llevarlo a cabo y qué tengo que empezar a realizar? Entonces, lo primero es saber, ¿verdad? ¿Qué es un posgrado? Vamos a definir el posgrado como un programa académico que se va a ofrecer después de la obtención de una licenciatura. Y aquí viene el punto importante. El objetivo de un posgrado es profundizar en una disciplina o área específica de conocimiento. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque un posgrado se va a enfocar en un aspecto concreto de tu formación profesional, ¿sí? De ahí que existe una variedad de posgrados o un posgrado con un enfoque en concreto. Por ejemplo, si hablamos de una maestría en educación, vamos a encontrar que la maestría en educación que se oferta en determinada universidad tiene un enfoque concreto a un área específica de la educación, ¿sí? De ahí que va a ser muy importante que cuando yo seleccione mi posgrado tenga claridad en qué es aquello que quiero revisar, que quiero profundizar o en lo que yo me quiero especializar, ¿sí? No con ello quiere decir que la licenciatura esté incompleta o que no me dé todos los elementos necesarios para llevar a cabo las labores que me está exigiendo mi centro de trabajo, o que no me desarrolle como persona o no me planifique como persona en el ambiente profesional por no tener un posgrado. En definitiva, no. Sin embargo, el posgrado me da la oportunidad de poder hacer un zoom a un área concreta, a un elemento específico de mi nivel profesional en el cual yo puedo dar una respuesta. Yo puedo
generar nuevas alternativas a las que en su momento, cuando yo estudiaba la licenciatura, existían. Hoy hay revoluciones, hoy hay nuevos aportes que el posgrado me puede proporcionar en concreto. Y en la educación, hombre, definitivamente no basta haber conocido las teorías educativas, no basta haber revisado los procesos didácticos, necesitamos hacer una nueva revisión, una relectura de todo el campo de la educación ante los retos que se nos están presentando, como las generaciones actuales de alumnos que están llegando a nuestras escuelas, alumnos post pandemia, también ese es un aspecto a considerar, alumnos con el impacto de las nuevas tecnologías para la información y comunicación, alumnos con distintas expectativas que hoy tienen ante la vida, ¿verdad? En un contexto cultural, un cambio de época, en fin. Entonces, un posgrado en educación nos va a brindar las herramientas necesarias para profundizar en una disciplina o en un área específica de conocimiento. Ahora, los posgrados son distintos, ¿verdad? Podemos hacer solo una especialización concreto, ¿verdad? En el campo de la contaduría, una especialización en impuestos y ya. O en el campo de la educación, en concreto, una especialización en didáctica y ya. O una especialización en la dirección de escuelas o de centros escolares y ya, ¿verdad? La especialización es en un campo muy, muy concreto, muy específico, en una necesidad muy determinada. En cambio, la maestría, en cambio, el doctorado, ya hablamos de un radio más amplio, de un campo más amplio, porque no nada más es un elemento específico, sino ya son distintos elementos de un campo en concreto, ¿verdad? O de hasta más de un campo en concreto. Entonces, depende, como te comentaba, de considerar el tipo de maestría que yo quiero estudiar. Por eso, vamos a encontrar que existen dos tipos de posgrados. Un posgrado que se enfoca principalmente a la investigación, ¿sí? Y digo principalmente, ¿por qué? Porque desde el inicio las asignaturas que se llevan están encaminados, están orientados a llevar a cabo un proceso de investigación, tal cual, ¿verdad? Desde determinar un problema, desde generar todo el marco teórico que ilumine, que ayude a poder comprender en primer lugar el problema, terminar de definirlo, terminar de delimitarlo, y entonces, una vez que hay este diálogo entre el problema y todo lo que se ha investigado al respecto, los aportes que se han generado, lo que nos dicen las distintas teorías, ahora sí poder generar una posible respuesta que se conoce como una hipótesis, operacionalizarla, en fin, llevar a cabo todo la recogida de información, de datos, ¿verdad? De nuestras propuestas, evaluar qué tanto están impactando esas propuestas como solución a la problemática definida y bueno, al final generar un informe. Entonces, hablamos de un posgrado centrado en la investigación, en donde se privilegia ello. Con esto, claro, se van adquiriendo las herramientas para llevar a cabo el proceso de investigación. Sin embargo, se necesita ese interés, ese gusto por la lectura, por profundizar textos, por indagar, por generar esquemas, tener una muy buena goma o varias gomas, porque pues hay que revisar siempre el artículo que estoy generando, la investigación que estoy generando, el avance que estoy teniendo y por ahí pues como que alguna cosa necesitamos ir corrigiendo, ¿verdad? Y va a ir construyendo. Ese es el posgrado en el tema de la investigación y el posgrado o los posgrados llamados también profesionalizantes. Estos posgrados profesionalizantes son aquellos que nos van a permitir a nosotros identificar, al igual que en la investigación, una problemática, pero los profesionalizantes van más allá en cuanto a poner en práctica soluciones a raíz de una investigación, a raíz de un análisis y ponerlo en práctica de manera inmediata. Las asignaturas en los posgrados profesionalizantes son mayores, sí hay asignaturas que tienen que ver con investigación, pero nos ayudan estas asignaturas en un posgrado profesionalizante cuando no estamos tan familiarizados con el campo al cual corresponde el posgrado, ¿sí?
Por ejemplo, puede haber profesores que imparten clases en el bachillerato, que son ingenieros en alguna rama, o que son químicos, o que son biólogos, en fin, las disciplinas que trabajan en el bachillerato, que son diversas, incluso el área del español o de la literatura. Sin embargo, al momento de que ellos van colaborando en el desempeño docente en cualquier bachillerato, se dan cuenta que necesitan como conocer acerca de la educación, del proceso educativo. Y máxime ahora que hablamos de una reforma, de una nueva escuela mexicana, que hay progresiones, ¿verdad? Que hay estrategias, que hay proyectos, etcétera. Lenguajes que no, quizás no están tan relacionados con su campo disciplinario. Entonces es cuando entonces pueden pensar en un posgrado en educación. Entonces, un posgrado profesionalizante ayuda a que puedan tener contacto primero o profundo con aquellos conceptos relacionados con el desempeño docente, con el proceso educativo, con la evaluación educativa, en fin. Entonces, hablamos de que estos posgrados profesionalizantes ayudan a quien los cursa a tener un contacto, a familiarizarse con el campo, en este caso, de la educación, ¿sí? En cambio, los posgrados de investigación sí requieren que pues sea, vamos, carreras, licenciaturas relacionadas con la educación, puesto que la investigación será precisamente en ese campo, ¿sí? No quiere decir que no se pueda llevar a cabo si mi campo de estudio es distinto, un posgrado de investigación en educación, yo estudié otra cosa diferente y no lo puedo realizar, no, sí, sí se puede. Mientras se tenga ese rigor científico, mientras se tenga esa experiencia y ese gusto por la investigación a profundidad, pues se puede, ¿no? Sin embargo, pues habrá que retomar conceptos básicos, habrá que retomar enfoques, habrá que retomar teorías, y bueno, esto conlleva un poco más de esfuerzo, sin embargo, se puede lograr, ¿no? Entonces, la ventaja de los posgrados profesionalizantes es eso, ¿verdad? Que si alguien quiere ahondar en un campo que no es de su formación inicial, tendrá la oportunidad de iniciarse, puesto que las asignaturas están organizadas con la intención de darle un panorama general. Y ahora, si alguien tiene el área, ¿verdad? Estudió algo de educación, de pedagogía, y llega a un posgrado en educación, perfecto. ¿Por qué? Porque el enfoque que tiene las asignaturas en un posgrado no es un enfoque básico, sino es un enfoque que ayuda a que desde aquello básico, aquello conceptual, pueda llevar a cabo al análisis de un hecho educativo a la luz de una teoría, a la luz de un postulado de la educación. Entonces, también ayuda pues a profundizar, como lo mencionábamos, con la intención que tiene un posgrado de hacer un zoom a una realidad concreta en el entorno educativo. ¿Ok? Bien, ahora, los mitos y realidades, ¿verdad? En torno a los posgrados de la educación. Antes de eso, quisiera compartir con ustedes un dato de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Menciona que hay una proporción de jóvenes adultos, estamos hablando de jóvenes adultos para la OCDE, de 25 a 34 años. Analicemos qué edad tienes, puede ser que estés en este rango o vayas para allá. Estamos hablando de jóvenes que han concluido ya una licenciatura, más o menos los tiempos que se lleva una licenciatura es de los 18, 19, 20, 21, 22 años y es de 5 años la licenciatura. Entonces, los chicos están egresando a los 22, 21, 22 años, se están titulando a los 22, 23 años, y es que tuvieron esa disciplina, ¿verdad?, de ir trabajando de la mano con su asesor de tesis, si es que hacen tesis o Ceneval o cualquier opción de titulación. Entonces, estamos hablando de que los jóvenes adultos ya de 25 a 34 años, se ha incrementado el hecho de que concluyen la educación superior, ¿sí? Sin embargo, en México hablamos que en el 2018, al 2018 que tiene esta fecha de estudio, hablamos de un 23% de los jóvenes que están en esa edad que están cursando o han terminado la educación superior. Sin embargo, para la OCDE, el promedio es que de un país, la población de hasta 44% tendría que estar terminando la educación superior. Entonces, nos está hablando de que nos quedan prácticamente
una cantidad de arriba del 10% todavía de la población que pueda concluir la educación superior. Y si eso nos vamos a los números en torno a quienes terminan un posgrado, pues en definitiva las cantidades tendrían que ser menores, ¿no? Y bueno, yo te hago una pregunta, ¿qué te llevaría a ti a estudiar un posgrado, ¿no? Pueden ser, no sé, una alternativa, dos alternativas, tres alternativas, quizás sean estas, ¿no? Una primera es el aspecto laboral. He tenido la oportunidad de compartir algunas asignaturas en posgrados, tanto de maestría como de doctorado, y me he percatado que algunos jóvenes o adultos que cursan el posgrado lo hacen porque tienen la oportunidad de mejorar su nivel escalafonario, ¿verdad? Eso ayuda a que puedan alcanzar un mayor número de horas en la escuela en la cual laboran, o porque ya con un posgrado son candidatos para asumir una dirección de una empresa, de un campo concreto. Entonces, es una de las ventajas tener un posgrado, el hecho de ser cualificable y cualificado, ¿verdad? Para poder mejorar en el entorno laboral. Esa es una de las razones. Por ende, por supuesto, implica el aspecto económico, ya que un puesto entre más rango tenga, pues también corresponde un salario un tanto mayor. Esa sería como una de las razones por las cuales, una de las realidades de nuestro posgrado, ¿verdad? También, bueno, un mito dentro de los posgrados en educación, ojo acá, es el hecho de que de repente se piensa, voy a estudiar un posgrado porque quiero aprender a dar clases, ¿no? Pensando en los maestros que mencionábamos hace un momento del bachillerato y que de repente dicen, bueno, pues me meto a un posgrado en educación para aprender a dar clases. Ese es un mito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un posgrado en educación no se les enseña a dar clases. Ojo, se les enseña a formular, a desarrollar y a evaluar un proceso educativo. ¿Sí? Eso es diferente. ¿Sí? Entonces, ese es luego es el mito. No, ¿para qué voy a hacer un proceso de educación? ¿Para que me enseñen a dar clases? No, 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 es más allá. ¿Sí? El proceso educativo sí lleva como una herramienta las clases, pero no es una meta, no es el punto de llegada, el aprender a dar clases, no, eso es una herramienta, ¿sí? Es todo un proceso educativo. Entonces, la realidad es esa, que quienes llevan a cabo un posgrado en educación comprenden, en primer lugar, la educación, ¿no? Claro, vista desde la perspectiva de García Oz, que define la educación como ese proceso intencional para la perfección de las facultades humanas, ¿verdad? Sí, o sea, por supuesto. Entonces, vamos, conlleva algo más allá que una técnica, ¿sí? Entonces, no reduzcamos un programa, un posgrado en educación como un simple taller para aprender a dar clases. No, 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 va más allá, ¿sí? El poder comprender el quehacer, el ser y el quehacer educativo. Recuerda que el actuar sigue al ser. Entonces, el hecho de que realmente se asuma el quehacer tanto docente como directivo, como de supervisión escolar, cualquier figura que tiene que ver con la educación, el asumir su ser, pues conlleva el hacer, ¿verdad? El actuar. Entonces, un posgrado en educación ayuda a reafirmar ese ser como agente educativo y por ende también te da las herramientas necesarias para actuar como ese ser educativo, como ese agente educativo que tanto vives, porque puede haber una pasión por la educación, junto con el rango que tienes, ¿verdad? Puede ser como un profesor, como un formador, como un capacitador, hasta figuras de autoridad como un directivo, un ejecutivo, ¿verdad? Un supervisor, un inspector, en fin, en el tema educativo. Entonces, esa es la realidad de los posgrados en educación. Te comparto mi experiencia, realmente soy docente, yo llegué a la educación precisamente para dar clases y es algo muy apasionante en el tema de la educación. Soy licenciado en Ciencias de la Educación en primer lugar. También, bueno, tuve la oportunidad de conocer la filosofía y eso enriquece muchísimo el aspecto de la educación. Tengo un posgrado, bueno, dos posgrados en educación. Por un lado, la maestría en educación con un enfoque en la tecnología educativa, ¿sí? Entonces, esta parte de
de la pandemia, afortunadamente, por tener ese posgrado en educación, ¿sí? Con esa área en concreto de la tecnología educativa, ayudó a que el colegio en el cual colaboro, ¿sí? Y de manera concreta en ese momento de pandemia, pues no tuviera que pasar por toda esa incertidumbre de y ahora cómo le vamos a hacer para dar las clases y ahora qué hacemos y qué compramos y qué no compramos, ¿no? O querer llevar el salón de clases a una pantalla. Afortunadamente, ese posgrado en educación con enfoque a la tecnología educativa me permitió a mí como directivo y como asesor y como coordinador en ese momento, en ese colegio, poder crear la estrategia más adecuada que pudiera tanto involucrar a los profesores, a los padres de familia y por supuesto a los alumnos y que generáramos procesos educativos, procesos de aprendizaje ad hoc, ¿sí? A lo que estaba pasando, a usuarios de no tecnología y llevarlos de la mano, ¿verdad? A ser usuarios con tecnología. Entonces, eso ayudó. Entonces, ahí es una de las ventajas que pude yo tener por el hecho de tener ese posgrado, ¿no? No solamente la herramienta para todo lo que fue la planeación y el desempeño docente o la evaluación, sino también toda la parte tecnológica. Entonces, ayuda, de verdad ayuda porque nos permite tener ese posgrado, nos permite identificar el problema y formular la solución de ese problema. ¿Okay? Entonces, es en esa línea la parte de tanto de la maestría como del doctorado, ¿no? Si quisiéramos hacer una diferencia entre una maestría y un doctorado en educación, pues es que la maestría te permite a ti poder analizar el problema y echar mano de las distintas herramientas que la educación posee, aplicarla y solucionar el problema. El doctorado va un poco más allá, mucho más allá. También te ayuda a identificar el problema, pero aquí es en donde tú formulas una nueva alternativa, una nueva estrategia que pueda solucionar ese problema educativo o sobre todo, ojo, diagnosticar qué está pasando en realidad con eso que estoy observando. ¿Sí? Y el diagnosticar que nos provee la oportunidad de hacerlo un doctorado, si yo diagnostico adecuadamente, pues podré decir cuál es el proceso, podré formular un proceso de solución a esa realidad que me está interpelando y a la cual yo quiero responder. Entonces, esa es la gran ventaja de contar con un doctorado en educación que nos hace hábiles, de hecho nos desarrolla esa cualidad para poder identificar y diagnosticar. ¿Me explico? Porque yo puedo ver el problema y decir, algo está pasando, mi nivel de reprobación está incrementándose, puedo hacer una escala, ¿verdad? De cómo vamos, de cuáles podrían ser las causas, perfecto. Pero ya el diagnosticar y decir, a ver, aquí algo puede estar ocurriendo y tener la capacidad de poder identificar si es en todos los alumnos, si es solamente en algunos, cuáles son las condiciones de ellos, qué ocurre con los profesores, si es un problema de perfil, si es un problema de capacitación docente, si es un problema de actitud, ¿verdad? Si es un problema de condiciones materiales, la institución, los horarios, la manera en cómo están organizadas las asignaturas, en fin, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, desde un doctorado en educación, los puedo yo analizar, enfocar y sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? Como una frase popular que ocupamos, ¿verdad? Entonces ya lo puedo comprender y decir, ah, caray, ojo acá, ¿sí? Porque de repente una problemática te puede decir, no, es que necesito capacitación a los profes. Y vas y das la capacitación y te das cuenta que sí hubo una mejora, pero no la que esperabas. ¿Estuvo mal darles capacitación? Claro que no, jamás estará mal darles capacitación a los profesores. La pregunta es, ¿eso era lo que se estaba necesitando en ese momento? O tal vez eso era no sé, el tercer, cuarto, quinto paso de un proceso, ¿verdad? De mejora escolar y tal vez un aspecto que no habías considerado es el que está necesitando tu escuela. Entonces, el tener un posgrado en educación nos ayuda a contar con mayores elementos y sobre todo, ojo, repito, no es acumular datos, no, sino es desarrollar las competencias necesarias, las habilidades suficientes para identificar el problema educativo y decir, lo que está pasando aquí es esto, ¿cómo lo voy a solucionar?
¿De qué voy a echar mano? Lo implemento, lo evalúo, lo analizo y digo, ok, fue lo adecuado, solo alcanzamos el 20% de lo esperado, alcanzamos el 80%, perfecto, ¿cómo puedo alcanzar el 80% que me falta o el 20% que me falta? ¿Sí? Entonces, esa es la gran ventaja de contar con un posgrado en educación y bueno, te comparto mi experiencia, repito, de tener esa maestría y posterior tener ese doctorado, ¿verdad? Del mejorar mi trabajo docente también, ¿verdad? La parte de la empatía, ¿verdad? Con los alumnos, en fin, ¿no? Entonces, todo se va conjuntando, claro, vuelvo a repetir, jamás dejamos de aprender. Sí. Claro, no con esto quiere decir que tengamos que cursar 5 posgrados, ¿verdad? No, 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 sino al menos contar con una maestría en educación, contar con un doctorado en educación, nos ayuda a tener la habilidad de identificar qué es lo que está pasando con todos los elementos y generar un diagnóstico, formular un pronóstico y, por supuesto, poner en práctica para medir resultados y generar procesos, ¿no? Porque de repente en el tema educativo podemos llenarnos de estrategias, muy buenas todas, muy eficaces, muy estudiadas, muy completas. Sin embargo, cuando esas estrategias carecen de un proceso, pues es como intentar darle un palazo a la piñata. De repente, en el primer palazo tal vez le das y rompes a la piñata, pero puede ser que sea el tercero. Y mientras ya te cansaste de tanto estar queriendo apalear a la piñata y no ser tan eficaz. Entonces, el contar con todo el bagaje de un posgrado te ayuda a ser eficaz en las estrategias, ¿verdad? Formular un proceso con esas estrategias para entonces incidir en el proceso educativo. ¿Ok? Bien, y bueno, para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué hacemos, verdad? Ya, bueno, ok, ya me interesa, me gustaría generar una oportunidad de posgrado, quiero estudiar un posgrado, pienso que tengo las capacidades. Ahora, ¿qué hacer con esas capacidades? ¿Cómo formularlas? ¿Cómo organizarlas? Y bueno, también otra realidad es de estudiar un posgrado tiene que ver con nuestra dimensión trascendente como persona, ¿no? O sea, todo ser humano tiende a más allá, ¿verdad? Siempre tiende a crecer. Cuando tú eras pequeño, pues querías ser adulto. Cuando eras adulto, pues quieres formar una familia, quieres tener un patrimonio, ¿verdad? Quisieras, no sé, contar con algún recurso económico suficiente, un trabajo estable, ok, definitivo. Nuestro sentido de trascendencia también se planifica a través de una capacitación, de un estudio, ¿sí? El siempre saber más, el siempre tener una respuesta, ¿verdad? El hecho de tener la cualidad de poder compartir con los demás conocimientos, habilidades, incidir y desarrollar actitudes, pues siempre va a ser algo grato, ¿sí? Algo que nos planifica como personas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo empezar? Bueno, en primer lugar, asumir mi perfil profesional, es decir, ¿quién soy? Si estoy en el contexto educativo, mi rol, soy un profesor, ok, cuento con todo lo necesario para ser un buen profesor, soy un director, soy un supervisor, soy un inspector, soy un dueño de una escuela, ok, a ver, me asumo, cuento con lo indispensable para llevar a cabo mi rol en el contexto educativo y puede ser que la respuesta sea sí. Ahora, cuento con todo lo necesario para ir más allá. Porque de repente me puedo quedar con los esquemas de siempre, y es que siempre se ha hecho así, ¿verdad? Lo único que haces con tu calendario de actividades es actualizar las fechas, y ahí nos quedamos. Y aquí es en donde viene la parte de la competencia, viene la parte de la innovación, viene la parte de la actualización. ¿Sí? Tu entorno educativo, tu quehacer educativo, tu didáctica, tu escuela como tal, está respondiendo a las exigencias actuales de los usuarios potenciales de tu escuela. Tus profesores cuentan con herramientas ya más actualizadas o siguen dando clases como ellos recibieron las clases en la facultad o en la universidad. Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta que en definitiva necesitamos siempre será conveniente un posgrado, ¿sí? Y si tienes la intención, la posibilidad, el interés por hacerlo, bueno, identificar
cuál de los dos posgrados, ¿no? Si es más en la línea de la investigación, porque tú pues te gusta, tienes el tiempo, puedes dedicarte a ello, adelante. Sin embargo, si estás en un trabajo ya, si estás en un ambiente laboral un tanto exigente, un poquito que dices, híjole, ¿si a qué hora voy a estudiar? Sí se puede, ¿no? Realmente los alumnos que he tenido de los posgrados, todos están en un contexto de trabajo, con jornadas, sin embargo, se han dado la oportunidad. Recientemente concluí con un grupo en una maestría en línea y realmente es de reconocer el esfuerzo que hacen por invertir 4 horas la tarde del viernes para estudiar. Sin embargo, ellos mismos van percibiendo los avances de los resultados que van teniendo. Entonces, y como una de las alumnas comentaba al cierre del curso, cómo hacerle bien a los alumnos, ¿no? Y poner en práctica eso que se va generando en las clases, ponerlo en práctica de manera inmediata, pues ayuda porque está teniendo un impacto en la mejora continua esperada y por supuesto propuesta y exigida por la nueva escuela mexicana. Y bueno, el siguiente paso es conocer las alternativas, ¿verdad? En dónde estudiarlo, que me permita tener flexibilidad en horario, que las asignaturas realmente estén encaminadas a lograr eso que yo estoy esperando desarrollar en mi persona, ¿sí? Y pues por supuesto iniciar el posgrado, ¿no? Ya ponerse en práctica, ponerse en marcha, ¿verdad? ¿Dónde empezar? Bueno, pues en definitiva, el Instituto Universitario UEM tiene la maestría en educación, la cual, si te das cuenta, es con una duración de 1 año, 4 meses. Algo importante a considerar aquí, dices, híjoles, pues yo sabía que las maestrías duraban 2 años, 3 años, claro. O sea, hay muchísimas alternativas y muchísimas opciones. Sin embargo, la maestría en educación que ofrece WEM es del ramo profesionalizante. Entonces, esto significa que la metodología que se trabaja en los cursos es una metodología aplicativa. Por lo tanto, eso ayuda a que de manera inmediata la persona puede ir desarrollando esas habilidades que te he comentado que un posgrado en educación te proporciona. Entonces, es breve, ¿por qué? Porque no hay vacaciones, ¿no? O sea, es empezar el proceso y a continuar y continuar. Terminamos un cuatrimestre, vamos a otro cuatrimestre y vamos al paso, por supuesto, ¿verdad? Pero por el hecho de que se aplica lo que se va trabajando en clases, pues eso va generando mayores resultados que si únicamente lo dejamos en la teoría, y ya en el futuro, ya tú cuando tengas oportunidad lo apliques, ¿no? Sino que se va poniendo en práctica. La titulación es automática, esa es una de las ventajas también que se tiene, puesto que como cada asignatura es un proyecto, ¿sí? Pues imagínate cuántos proyectos vas realizando que van garantizando que has adquirido la competencia esperada en este posgrado, ¿sí? Y se puede hacer de dos maneras, aquí comenta la información de la universidad, escolarizado sabatino, y algo importante también a considerar es el hecho de las asignaturas. Te presento el plan de estudios que, como te mencionaba hace un momento, si tú estás en el campo de la educación y haces una maestría en educación, definitivamente vas a profundizar en los contenidos porque, no, repito, no es un aspecto así como del concepto nada más, no, sino más allá. ¿Qué hay atrás de qué análisis podemos hacer de estas asignaturas si es que ya traes un bosquejo de educación o tiene mucho tiempo que saliste de la Universidad de Pedagogía y pues necesitas como una actualizada? Aquí está la actualizada, ¿sí? O definitivamente eres de un campo profesional de licenciatura distinto al entorno educativo, en definitiva, estos 4 cuatrimestres te pondrán al día, ¿sí? En el contexto de la educación. Entonces, si te das cuenta, como te mencionaba, es profesionalizante, ¿sí? Cada una de las asignaturas es un proyecto, cada una de las asignaturas es una unidad de contenido que va a generar en ti habilidades, competencias suficientes para responder en lo que se va mencionando en cada uno de estos títulos, ¿sí? De las asignaturas, ¿ok? Y bueno, tenemos como siguiente alternativa, si tú ya tienes la maestría en cualquier campo, ¿verdad? Porque igual puede ser que hayas hecho una maestría en el área de psicología, en el área de la administración, ¿verdad? Que son
áreas relacionadas con el entorno educativo o también en educación, pues tenemos el doctorado en educación. Este tiene una duración de 2 años, ¿sí? Y también las asignaturas están orientadas a desarrollar, ¿sí? Desarrollar el entorno educativo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, es una gran oportunidad que se pueda tener de ahondar en el entorno de la educación. Repito, más allá de adquirir conocimientos, es desarrollar la competencia y la habilidad para poder diagnosticar y pronosticar situaciones en educación, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está la información que he querido compartir contigo. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta al respecto, te dejo mi número de teléfono en WhatsApp o un correo electrónico, con mucho gusto que podamos compartir algunos datos, ¿verdad? De la experiencia en el entorno educativo. Y bueno, en definitiva, como te comento, actualmente, gracias a estos posgrados, pues tengo esa posibilidad tanto de desempeñarme dentro de un aula, que lo hago, sea virtual o sea presencial, como asesor educativo para poder identificar alguna situación que se vaya presentando en un centro de educación y poder decir, mira, lo que pueda estar pasando es esto, sí, sí, o ya aplicando algunos instrumentos en concreto decir, mira, esto es lo que está ocurriendo y estas son las alternativas de solución, ¿con cuál empezamos, no? Entonces también eso lo se puede hacer. Y otro aspecto también como directivo, pues el poder considerar esta propuesta de la nueva escuela mexicana, dar respuesta a ello, ir caminando con los profesores en la adecuación de este proceso, de este nuevo proyecto de educación, en concreto como directivo de educación media superior, también tener las herramientas para responder a estos requerimientos. Pues bueno, nuevamente te repito mi nombre, soy Juan Fernando Luna Melchor, doctor en educación, orgullosamente egresado de UEM. Y bueno, ahí estamos en lo que se ofrezca. Muchísimas gracias por tu atención. Buenas noches.